Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. París bullía en el verano de 1789. Un calor sofocante se pegaba a las piedras de las calles estrechas y a las ropas sudorosas de sus habitantes. Pero no era solo el sol de julio lo que encendía los ánimos. Un fuego más antiguo y profundo, alimentado por años de escasez y de injusticia, ardía en el corazón de los parisinos. En los salones de Versalles, a pocos kilómetros de distancia, la corte de Luis XVI vivía en un mundo aparte, un universo de sedas, pelucas empolvadas y bailes interminables, ajeno al hambre que roía los estómagos del pueblo. El rey, un hombre de buen corazón pero de carácter débil, se dejaba llevar por los consejos de una aristocracia que se aferraba a sus privilegios con la desesperación del que se ahoga. La reina, María Antonieta, la extranjera, la austriaca, era el blanco de todas las iras, el símbolo de un derroche que contrastaba brutalmente con la miseria de la nación. Francia estaba en bancarrota. Las arcas del Estado, vaciadas por guerras lejanas y por el lujo desenfrenado de la corte, ya no daban para más. La única solución, según los ministros del rey, era que los privilegiados, la nobleza y el clero, pagaran impuestos. Una idea revolucionaria en sí misma, una afrenta a un orden establecido desde hacía siglos. Para discutir esta medida desesperada, el rey se vio forzado a convocar los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde hacía más de 150 años. Era la última oportunidad de la monarquía para salvarse a sí misma. El 5 de mayo de 1789, los diputados de los tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado, que representaba a la inmensa mayoría del pueblo francés, se reunieron en Versalles. La pompa y el ceremonial no lograron ocultar la tensión que flotaba en el ambiente. Los diputados del tercer estado, vestidos con modestos trajes negros, se sentían humillados por el lujo ostentoso de los otros dos órdenes. Eran abogados, médicos, comerciantes, hombres ilustrados que habían leído a Voltaire y a Rousseau, y que creían en la razón y en la igualdad. No estaban dispuestos a ser meros espectadores. Exigieron que el voto no fuera por estamento, lo que les dejaba siempre en minoría, sino por cabeza. Era una petición justa, lógica, pero para la nobleza y el clero era una amenaza intolerable. El rey, indeciso como siempre, titubeó. Pasaron las semanas en debates estériles. El tercer estado, cansado de esperar, dio un paso audaz. El 17 de junio, se autoproclamó Asamblea Nacional. 3 días más tarde, al encontrar cerrada su sala de reuniones, se congregaron en un frontón cercano, la sala del juego de pelota. Allí, bajo el techo de madera, con la mano levantada en un gesto solemne, juraron no disolverse hasta haber dado a Francia una constitución. Fue un acto de desafío, una declaración de soberanía popular que hizo temblar los cimientos del antiguo régimen. El rey, presionado por la corte, reaccionó con torpeza. Ordenó a los diputados que se disolvieran, pero Mirabeau, un noble que se había unido a la causa del pueblo, le respondió con una frase que pasaría a la historia: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». La revolución estaba en marcha. Mientras los diputados deliberaban en Versalles, el pueblo de París se impacientaba. El precio del pan, el alimento básico de los pobres, había alcanzado niveles desorbitados. El hambre era un fantasma que recorría los barrios populares, sembrando la desesperación y la rabia. Los rumores corrían como la pólvora. Se decía que el rey estaba concentrando tropas alrededor de la capital para disolver la asamblea por la fuerza. La destitución de Necker, el ministro de Finanzas considerado amigo del pueblo, fue la chispa que encendió la pradera. La mañana del 14 de julio, una multitud enfurecida se dirigió a la Bastilla. Aquella fortaleza medieval, que se alzaba sombría en el corazón de París, era el símbolo del absolutismo real, de la arbitrariedad y la opresión. En sus mazmorras se pudrían los enemigos del rey, encerrados sin juicio previo. La Bastilla no era una fortaleza imponente desde el punto de vista militar, pero su caída tendría un impacto simbólico inmenso. La multitud, armada con picas, mosquetes y cañones robados de los inválidos, se lanzó al asalto. La guarnición,
superada en número, resistió durante unas horas, pero finalmente tuvo que rendirse. El gobernador de la prisión fue linchado y su cabeza, clavada en la punta de una pica, fue paseada en triunfo por las calles de París. La toma de la Bastilla fue mucho más que una simple revuelta. Fue la irrupción del pueblo en la escena política, la demostración de que la soberanía residía en la nación y no en el rey. La noticia se extendió por toda Francia, provocando una oleada de levantamientos campesinos conocida como el Gran Miedo. Los campesinos, aterrorizados por los rumores de que bandas de aristócratas iban a masacrarlos, asaltaron los castillos y quemaron los archivos donde se guardaban los títulos de propiedad señorial. La revolución había llegado al campo. La Asamblea Nacional, ahora convertida en Asamblea Constituyente, trabajó sin descanso durante los 2 años siguientes para desmantelar el antiguo régimen y construir una nueva Francia. La noche del 4 de agosto de 1789, en una sesión memorable, los diputados de la nobleza y el clero, en un arrebato de generosidad o de miedo, renunciaron a sus privilegios feudales. Se abolieron los diezmos, las servidumbres personales y los derechos de caza. Fue el fin del feudalismo en Francia. Pocas semanas después, el 26 de agosto, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en las ideas de la Ilustración. En sus 17 artículos se consagraban los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Se reconocía la soberanía nacional, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad. Era el acta de defunción del absolutismo y el nacimiento de una nueva era. Sin embargo, el rey se resistía a aceptar los cambios. Se negaba a sancionar los decretos de la Asamblea. Una vez más, fue el pueblo de París el que desatascó la situación. El 5 de octubre, una multitud de mujeres, desesperadas por la escasez de pan, marchó sobre Versalles. Armadas con picas y cuchillos, exigieron ver al rey. La Guardia Nacional, liderada por Lafayette, tuvo que seguirlas para evitar una masacre. Al día siguiente, la familia real, intimidada por la presión popular, se vio obligada a abandonar Versalles y a instalarse en el Palacio de las Tullerías, en el corazón de París. A partir de entonces, el rey sería un prisionero en su propia capital, vigilado de cerca por el pueblo. La Asamblea Constituyente continuó con su labor reformadora. Se reorganizó la administración del país, dividiéndolo en 83 departamentos. Se estableció un nuevo sistema judicial, con jueces elegidos por el pueblo. Se aprobó la Constitución Civil del Clero, que convertía a los sacerdotes en funcionarios del Estado y les obligaba a jurar fidelidad a la nación. Esta medida provocó una profunda división en la Iglesia y en la sociedad francesa. Muchos sacerdotes se negaron a prestar el juramento y se convirtieron en enemigos de la revolución. La situación económica seguía siendo precaria. Para hacer frente a la deuda, la Asamblea decidió confiscar los bienes de la Iglesia y venderlos en subasta pública. Se crearon los asignados, un nuevo papel moneda respaldado por el valor de estas tierras. Sin embargo, la emisión excesiva de asignados provocó una inflación galopante que perjudicó a los más pobres. Mientras tanto, el rey y la reina mantenían contactos secretos con las cortes europeas, esperando una intervención militar que les devolviera el poder absoluto. En la noche del 20 de junio de 1791, la familia real intentó huir de París disfrazada. Pero fueron reconocidos en Varennes, cerca de la frontera, y obligados a regresar a la capital en medio de un silencio sepulcral. La fuga de Varennes fue un punto de no retorno. Demostró que el rey no era de fiar, que era un traidor a la nación. La monarquía constitucional, el sueño de los revolucionarios moderados, había recibido un golpe mortal. El pueblo de París, cada vez más radicalizado, empezó a pedir la proclamación de la República. La tensión entre Francia y las monarquías absolutistas europeas crecía por momentos. Los nobles emigrados intrigaban en las cortes extranjeras, pidiendo una intervención militar para restaurar el antiguo régimen. El emperador de Austria y el rey de Prusia, preocupados por la propagación de las ideas revolucionarias, amenazaron a Francia en la Declaración de Pilnitz. En París, los girondinos, un grupo de diputados republicanos moderados, abogaban por la guerra como una forma de extender la revolución por Europa. Robespierre y los jacobinos, más radicales, se oponían, temiendo que una guerra fortaleciera al rey y al ejército.
Finalmente, en abril de 1792, Francia declaró la guerra a Austria. Las primeras batallas fueron un desastre para el ejército francés, mal preparado y dirigido por oficiales nobles de lealtad dudosa. La invasión prusiana parecía inminente. El duque de Brunswick, comandante del ejército enemigo, emitió un manifiesto amenazando con destruir París si se le hacía algún daño a la familia real. Esta amenaza, lejos de intimidar a los parisinos, provocó una explosión de furia patriótica. El 10 de agosto de 1792, el pueblo de París, liderado por los sansculottes, los revolucionarios de los barrios populares, asaltó el Palacio de las Tullerías. El rey y su familia buscaron refugio en la Asamblea Legislativa, pero ya era demasiado tarde. La monarquía había caído. La Asamblea convocó elecciones por sufragio universal masculino para elegir una nueva convención que redactara una constitución republicana. La revolución entraba en su fase más radical. Tras la insurrección del 10 de agosto, se desató una ola de violencia en París. Ante el temor de que los prisioneros contrarrevolucionarios se unieran a los ejércitos invasores, grupos de sansculottes asaltaron las prisiones y masacraron a más de 1000 personas, entre aristócratas, sacerdotes refractarios y presos comunes. Fueron las masacres de septiembre, una mancha de sangre en la historia de la revolución. Poco después, el 20 de septiembre, el ejército francés obtuvo una victoria inesperada en Valmy. Esta batalla, más una victoria moral que militar, detuvo el avance prusiano y salvó a la revolución. Al día siguiente, la Convención Nacional, recién elegida, se reunió por primera vez y proclamó la República. Una de las primeras decisiones de la Convención fue juzgar al rey. Los girondinos, más moderados, intentaron salvarle la vida, pero los jacobinos, liderados por Robespierre, Marat y Danton, exigieron su ejecución como un acto de justicia y una medida necesaria para consolidar la República. Tras un juicio polémico, Luis XVI, ahora llamado ciudadano Luis Capeto, fue declarado culpable de traición y condenado a muerte. El 21 de enero de 1793, fue guillotinado en la Plaza de la Revolución, la actual Plaza de la Concordia. Su ejecución causó una conmoción en toda Europa y provocó la formación de una gran coalición de monarquías contra Francia. La revolución se encontraba en peligro, asediada por enemigos exteriores y amenazada por rebeliones internas, como la Guerra de la Vendée, un levantamiento campesino y católico contra el gobierno revolucionario. Para hacer frente a estas amenazas, los jacobinos, apoyados por los sansculottes, tomaron el poder en la Convención en junio de 1793. Los girondinos fueron arrestados y muchos de ellos guillotinados. Se instauró un gobierno de excepción, el Comité de Salvación Pública, que concentró en sus manos todos los poderes. Liderado por Robespierre, el incorruptible, el comité impuso una dictadura revolucionaria para salvar a la República. Comenzó así el periodo conocido como el Terror. Se aprobó la Ley de Sospechosos, que permitía arrestar a cualquiera que fuera considerado enemigo de la revolución. Los tribunales revolucionarios trabajaron sin descanso, enviando a la guillotina a miles de personas, aristócratas, sacerdotes, girondinos, federalistas y cualquiera que fuera acusado de contrarrevolucionario. La guillotina se convirtió en el símbolo de esta época sangrienta. María Antonieta fue una de sus víctimas más famosas. Pero el terror no solo fue represión. El gobierno jacobino también tomó una serie de medidas sociales y económicas para ganarse el apoyo de las clases populares. Se estableció un precio máximo para los productos de primera necesidad, se abolió la esclavitud en las colonias y se organizó un sistema de educación pública y gratuita. Se redactó una nueva constitución, la de 1793, la más democrática de la historia de Francia, que establecía el sufragio universal masculino y el derecho a la insurrección. Sin embargo, nunca llegó a aplicarse. En el plano militar, el Comité de Salvación Pública organizó un ejército de masas, la leva en masa, que logró derrotar a los ejércitos de la coalición europea y reprimir las rebeliones internas. La revolución estaba a salvo, pero a un precio muy alto. A medida que las victorias militares alejaban el peligro de una invasión, el terror se hizo cada vez más insoportable. Las divisiones dentro del propio bando jacobino se agudizaron. Robespierre, cada vez más paranoico y autoritario, eliminó a sus rivales políticos. Primero a los hebertistas, los más radicales, que pedían una mayor profundización del terror.
Luego a los dantonistas, los indulgentes, que, como Danton, querían poner fin al terror. Danton, el hombre que había encarnado la audacia de la revolución en sus momentos más difíciles, subió al cadalso en abril de 1794. Su muerte dejó a Robespierre solo en la cima del poder, pero también cada vez más aislado. El gran terror de la primavera de 1794 fue el último y más sangriento espasmo de la represión. La ley de Pradial simplificó los procesos judiciales, eliminando el derecho a la defensa y dejando solo dos opciones, la absolución o la muerte. La guillotina trabajaba a un ritmo frenético. Nadie se sentía seguro. El miedo se apoderó de la propia convención. Los diputados, temiendo ser las próximas víctimas de Robespierre, organizaron una conspiración contra él. El 9 de Termidor del año 2, según el nuevo calendario republicano. El 27 de julio de 1794, Robespierre fue acusado en la convención. Al día siguiente, él y sus más cercanos colaboradores fueron guillotinados sin juicio previo. La caída de Robespierre marcó el fin del terror y el comienzo de una nueva etapa en la revolución, la reacción termidoriana. La convención termidoriana, dominada por la burguesía moderada, desmanteló el gobierno revolucionario de los jacobinos. Se cerraron los clubes jacobinos. Se derogaron las leyes sociales y económicas del terror y se persiguió a los sansculottes. Comenzó el llamado Terror Blanco, una ola de violencia contra los antiguos jacobinos y sus simpatizantes. Se redactó una nueva constitución, la del año 3, 1795, que era mucho más conservadora que la de 1793. Se restableció el sufragio censitario, que limitaba el derecho al voto a los ciudadanos con un cierto nivel de riqueza. El poder ejecutivo se confió a un directorio de 5 miembros, para evitar la concentración de poder en una sola persona. El directorio fue un régimen inestable, acosado por la crisis económica, la corrupción y los intentos de golpe de Estado tanto de los realistas como de los jacobinos. La guerra contra las potencias europeas continuaba. En este contexto, el ejército adquirió un papel cada vez más importante. Y en el ejército empezó a destacar un joven general corso, ambicioso y brillante, llamado Napoleón Bonaparte. Sus victorias en Italia le convirtieron en un héroe popular. El directorio, cada vez más impopular y debilitado, dependía de él para mantenerse en el poder. Finalmente, el 18 de Brumario del año 8, el 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado y se hizo con el poder. Disolvió el directorio y estableció un nuevo régimen, el consulado, en el que él era el primer cónsul y el hombre fuerte de Francia. La Revolución Francesa, al menos en su fase más radical y popular, había terminado. Napoleón, el hombre que se coronaría a sí mismo emperador 5 años después, fue a la vez el heredero y el liquidador de la revolución. Consolidó muchos de los logros revolucionarios, como la abolición del feudalismo, la igualdad ante la ley, la libertad de culto y el derecho a la propiedad. Su Código Civil, promulgado en 1804, recogía muchos de estos principios y se convirtió en un modelo para muchos países europeos. Creó un Estado centralizado y eficiente, con un sistema educativo y una administración modernos. Sin embargo, también suprimió las libertades políticas, restableció la esclavitud en las colonias y sometió a Francia y a gran parte de Europa a una dictadura militar. Sus guerras napoleónicas asolaron el continente durante más de una década, causando millones de muertos. A pesar de todo, las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, ya se habían extendido por todo el mundo. Nada volvería a ser como antes. La Revolución Francesa fue un acontecimiento complejo y contradictorio, lleno de luces y de sombras. Fue una época de heroísmo y de crueldad, de grandes ideales y de terribles masacres. Pero su legado es innegable. Marcó el fin del absolutismo y el comienzo de la era de las democracias modernas. Puso en el centro de la política al pueblo, a la nación soberana. Sus principios siguen inspirando hoy en día a todos aquellos que luchan por un mundo más justo y más libre. La Marsellesa, el himno nacido en el fragor de la batalla por la libertad, resuena todavía como un canto de esperanza para los oprimidos del mundo entero. Y el eco de las palabras libertad, igualdad, fraternidad, sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que un nuevo mundo, un mundo mejor, es siempre posible.
La historia de aquellos años convulsos, de aquella década que cambió la faz del mundo. Es la historia de hombres y mujeres que se atrevieron a soñar con un futuro diferente y que lucharon, y murieron, por hacerlo realidad. Es la historia de cómo un pueblo, harto de la opresión, se levantó y tomó las riendas de su propio destino. Es la historia, en definitiva, del nacimiento del mundo contemporáneo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.